Hola, buenas tardes. Tenemos muchas problemáticas a nivel social, micro, macro, bastante difíciles, algunas más complicadas que otras, solo que vamos a centrarnos el día de hoy en un asunto que tiene que ver con la educación y sobre todo con procesos educativos diversificados que nos están complicando la vida. Nos están a los niños, a los padres, a los docentes, a la Secretaría de Educación Pública en México, que realmente, como de costumbre, ha hecho muchas cosas por maquillar un poco los resultados. Solo que sabemos que no es claro lo que está pasando. Hoy en día la educación a distancia ya es una realidad y las clases en línea son algo que ya sucedieron e incluso están superando muchas expectativas para muchísimos detalles en función a las capacitaciones, en relación a cursos especializados, en relación a doctorados, maestrías y este tipo de niveles de trabajo que se han desarrollado muy ampliamente ya desde muchos sectores, mucho antes de que llegara este asunto obligatorio de la pandemia. Es decir, ya veníamos con plataformas, ya veníamos con ciertos estilos de educación en línea, ya veníamos con ciertos proyectos, ¿sí? de lo que eran tutorías y asesorías en línea. El inconveniente está en las primarias y secundarias, sobre todo también, por más que no se quiera aceptar, en las preparatorias hay a veces clases de 1 o 2 alumnos. Los maestros ya no saben cómo hacer, qué maravilla, qué marometa, qué hacer para precisamente tengan alumnos en clase. Esto está generando un conflicto muy fuerte, puesto que desde hace ya mucho tiempo, hablemos de 15 años, la educación ha sido mermada. Ha habido burlas de que antes te hacían un cuestionamiento, te hacían razonar y tenías que resolverlo. Hoy, curiosamente, digo, para no meterme en toda esta línea, pero hoy curiosamente le dicen, mire, si usted sabe leer, ponga la letra A o tache el inciso B, que es la respuesta correcta, y ni aún así lo responden. Es decir, se ha hecho mucha burla de que se está dosificando, y además de hacer una dosis mínima, se está haciendo simple. Hace unos años también se criticó muchísimo el de pasa a los niños, porque no es por la información, es por las competencias. No saben qué son competencias muchos docentes, y esto es triste. Sabemos perfectamente y ahorita los están correteando por muchas cosas muy difíciles, los maestros de bajo perfil, los maestros de cero perfil, aviadores y muchas cosas, pero no es menester, insisto, aquí la idea sí es profundizar en qué está pasando con esta generación de niños que no entienden las clases en línea. De preescolar a bachiller hay muchísimos alumnos que no solo no entran, cuando entran están perdidos. Peor que cuando te empiezan a enseñar álgebra en secundaria y no sabes de qué se trata eso. Entonces, la dificultad no es el saber o no saber, porque estamos en una generación, entendamos esto, estamos en una generación de alta competencia, donde los chavos tienen, ¿sí?, una capacidad sobredotada de intelectualidad, de cogniciones superiores, de procesos superiores de pensamiento, de manejo de ideas, solución de problemas, competitividad extrema, donde su capacidad analítica, reflexiva, creativa es infinitamente competente. La complicación es que es una generación de cristal. Entonces estamos en una generación de bastantes competencias y actitud de cristal. No quieren hacer nada, todo les lastima, todo les molesta, todo los quiebra precisamente. Por lo tanto, sí, niños que en el 2020 estaban fascinados con la escuela, te lo voy a poner con un ejemplo de primero de primaria, niños que acaban de terminar un jardín de niños sobresaliente, con menciones honoríficas, con dominio de idiomas, con muchas cosas interesantes en las competencias que deben salir de preescolar. Entraron a primero y empezaban a tener nuevamente un nivel, empezaban a ser los sobresalientes de los grupos y además con alta competencia, es decir, no solo como antes eran 3 o 4 los sobresalientes, sino 15, 20 sobresalientes y muy pocos los que no alcanzaban el mismo nivel. Y resulta que a partir de ahora no quieren clases en línea, no entienden las clases en línea, es más, no saben ya ni siquiera el 2x1. Y esto es comprobable y hay muchísimos ejemplos, muchos lo pueden decir. ¿Qué estamos haciendo? Ya estropeamos muchísimo su inteligencia cronológica. Hoy los que sí se levantan a cierta hora y terminan a determinada hora un ciclo de clases, más o menos están recuperando la inteligencia cronológica. ¿Qué significa esto? Él
la sensibilidad y el dominio del tiempo. Pero muchos, y hablamos de secundaria y prepa, no saben a qué horas se están durmiendo, no saben a qué horas se están levantando, no les interesa entrar a clases. Ya hubo no solo una reprobadora, sino una deserción enorme en escuelas públicas y en escuelas privadas. ¿Qué vamos a hacer ante esta circunstancia? Vuelvo, quieren maquillar los resultados, no es cierto, ya incluso vuelvo, la ONU nos está diciendo que es el 10% de la población infantil y juvenil que realmente están más o menos adaptando. Entonces esto da esperanza, como sea, si hay quienes están adaptando. ¿Qué es lo que pasa? Queremos que los papás se involucren en la tarea, hay papás que no tienen tiempo, mamás que trabajan, es decir, hay un contexto muy difícil, es cierto que solo es cuestión de organización, pero no tenemos ni la organización ni la disciplina para que esto suceda. Y muchos papás obviamente prefieren quejarse y decir que la culpa es de ser, que realmente aceptar la responsabilidad que les corresponde. Entonces estamos ante un problema, ya no es una dificultad, ya no es una complicación, es un problema macro social. Y esto viene también, como les he dicho, es decir, desde antes, la mamá que veía que su hijo iba bien, pues ahí lo dejaba porque le revisaba un poco las tareas y todo. Y los papás que sí están al pendiente, pues bueno, son ese 10%, y algunos que no están dentro del 10%, pero no saben qué hacer. Entonces, requerimos una educación alternativa y complementaria. ¿Qué significa esto? Que no podemos ya seguir con lo que tenemos. ¿Qué significa? Que tenemos que tomar cursos ajenos a hacer, que tenemos que reintegrar a nuestros niños con esa inteligencia cronológica, la inteligencia metodológica, con esa inteligencia espacial, ¿sí? Sobre todo con las condiciones psicomotrices, por más que muchos están implementando danza y alguna serie de actividades artísticas psicomotrices, no están teniendo el mismo efecto que el hecho presencial de convivir con tus compañeros. Apenas se dio dentro de muchas cosas, hicieron una invitación a una fiesta de un compañero, pero por las circunstancias no pueden ir más que 4. El niño o la niña seleccionó a sus 4 amigos para que estuvieran en su casa, amigos, amigas. Y resulta que, pues bueno, no le quiso decir a nadie más que a las personitas que invita. En verdad brincaron de gusto a las personitas aceptadas para esta fiesta. Por azares siempre sale la información y todos los demás tienen una decepción y una pequeña depresión espantosa. No tanto por la niña que invita o no invita, que eso fue lo de menos, sino por el hecho de no poder ir a una fiesta y salir de su casa. Son los niños los que están sufriendo una desorganización a sensibilidades, a competitividades, a su capacidad sensorial, a su capacidad motriz, a su capacidad motora, a su capacidad psicomotora. Es decir, hay muchas alteraciones. Vuelvo, hay alternativas, necesitamos empezar a tomarlas. No podemos considerar que esto es como hace 3 años. Es requerible, ¿sí?, entender que necesitamos otras alternativas, que necesitamos ejercicios, juegos. Y si antes era divertido retacar al niño, porque era retacar, no lo hacían en buena línea, o sea, con una perspectiva bien organizada y disciplinada, va a natación, va a artes culinarias, va a modelado, es decir, no es suficiente llenarlo de actividades, porque había una convivencia, había una socialización, y cada espacio le brindaba algo de motivación y algo de inteligencia social en la interacción. Le daba una calidad interactiva importantísima a los participantes de esto. Ahora ya no es una situación del que tiene para. Ahora necesitamos implementar programas que realmente den, ¿sí?, sentido común, criterio, culturas de la legalidad, cultura de la prevención, cultura de la salud, cultura de la paz, cultura urbana, porque realmente hemos perdido esta complicación a las reglas urbanas. Es decir, se necesita reconstruir algo que está dentro del paquete natural del ser humano, solo que en la socialización, en la urbanización, ¿sí?, hay diferenciadas características, porque sí se está considerando ahora la competitividad extrema que tienen algunas comunidades que no tienen o que no les interesa esta cuestión del aprendizaje a distancia o la educación a distancia o los cursos en línea, cualquiera que sea el concepto que quieras tomar. Lo que sí quiero decir es que es que si ya el que es necesario ya hasta sobrepasa, pero es ahora o ahí se queda. Hay niños que están leyendo 1000 palabras por minuto, hay niños que tienen competencias superiores elevadísimas entre matemáticas, entre geografía, entre historia, es decir, en su nivel de expertise, en su nivel de identidad, en su nivel, ¿sí?, de habilitación, de aptitudes,
están desarrollándose, pero hay otros que tienen que ser un poco más el esfuerzo. Y estos es a los que hay que llevarlos a un punto en donde se tienen que especializar o se les tiene que dar nuevas formas, nuevos estilos, nuevas maneras, pues para ser claros, de interactuar. Entonces habrá gente, habrá niños, habrá jóvenes que sí estén en ese 10%, pero la gran mayoría no lo están y necesitamos, ¿sí?, esta educación complementaria. Necesitamos darles un curso o necesitamos que haya programas para apoyar este tipo de atenciones especializadas, específicas, amplias y verdaderamente diversificadas en el punto de las necesidades reales. No hablando solo de las 8 inteligencias, que para nuestra curiosidad son 13 ya. El asunto es reintegrar. Y una reintegración a lo mejor especializada, una reintegración de pocas personas. No sabemos, esto sigue en una incertidumbre cuando vamos a finalizar este evento para las clases en línea. Hubo una tendencia generalizada que finalizando estas vacaciones iba a haber ya una posibilidad de regreso a clases. No se sabe, y es un juego, y este es un juego más aún en donde la incertidumbre duele más, porque si yo sé que de aquí a diciembre va a pasar esto, pues ya me preparo de aquí a diciembre, pero si no sé en cuánto, en qué momento, cuándo va a suceder un regreso a clases, una retoma a una nueva normalidad ya existente, pero ya en condiciones vivenciales, de interacción, presenciales, que es como se les ha llamado, entonces es algo que desconcierta. Las mamás, los papás, los interesados reales tienen mucho conflicto sobre esto. Necesitamos reducirlo. De entrada tenemos que aprender a dominar nuestras emociones negativas, reducir la impulsividad, como les decía, planes diferentes, en donde te den no solo el saber ser y el saber hacer, sino un saber convivir a través de la disciplina, que es la que va a modificar y reconsiderar estos procesos y estas funciones. Hay mucho que discutir, hay mucho que aclarar. Mi nombre es Gonzalo Humberto Morales Serrano, maestro en Ciencias de la Educación y en Psicología. Lo que quiero decirte hoy es: acércate a nosotros, acércate a este programa y podremos ver qué maneras podemos empezar a trabajar. Es necesario, es indispensable. Los que saben que esto viene muy complicado. Y los que no saben, tristemente, creen. Y las creencias no son una opinión fundamentada. Y estas creencias de que todo va a ser fácil, de que todo va a suscitar. Si vivimos en una generación llamada cristal, imagínate a nuestros hijos que tenían problemas y complicaciones. Te decía hace un momento que me salí. Aun cuando los que tienen bastante competencia les está costando trabajo, imagínate a los que no las tienen. A los que de por sí se distraían, a los que tienen procesos pequeños, cortos, periodos muy cortos de atención. ¿Sabes qué está pasando? Se están disminuyendo. ¿Y sabes qué pasa en otros lugares que sí tienen esta posibilidad de manejar mejor las clases en línea? El interactuar de manera digitalizada, o como quieras llamarle, ¿sí? Pues nos van a llevar de calle. Si de por sí no teníamos un punto comparativo porque estábamos muy mediatizados a nivel educativo, pues ahora estamos más. Se distraen, no le entienden. La mayoría de niños no le entienden. Y aunque el maestro haga muchas cosas, no les entiende porque no saben a qué se están enfrentando. Entonces vamos a estar disminuidos. Si los grandes líderes son los que deben tener esa competitividad creativa, esa capacidad superior de pensamiento, esos procesos evolucionados y sofisticados para alcanzar la solución de problemas, son los que pueden controlar un país que viene con una franca posibilidad de nuevas expectativas. Estamos en una nueva era, pero esta nueva era no la estamos adoptando tal como tiene que ser. Entonces, insisto, te invitamos a que te acerques. Tenemos algunas características, tenemos planes alternativos, tenemos un trabajo de psicomotricidad de alto rendimiento que va desde el niño de kinder hasta el de doctorado, y sí, entendamos que hay gente de doctorado que también es de generación cristal y de todo se rompe. No es lo mismo tener información y creer y presumirla, o sea, que yo sé muchas cosas, o manejar el conocimiento, porque hay una diferencia. Tener información te da dos maneras: te hace sabio, te informas, dominas la información, la conviertes en conocimiento y te vuelves sabio. Solo que si esta no es tu alternativa, te vuelves soberbio. O sea, sí puedes tener información, sí puedes manejar ciertas cosas, pero te vuelves soberbio. Entonces, ¿a dónde queremos ir? Es una decisión muy clara. Requerimos algo externo a lo que nos está ofreciendo la Secretaría de Educación Pública, no por tirar, no por
a deshacer lo que pasa en educación pública, pero estos son años en donde no ha manejado las cosas adecuadas. Empecé hablando un poquito deficiente de lo que hacen, pero lo que sí quiero es que entiendan que ya no le echemos la culpa, vamos a buscar respuestas y soluciones. Aquí se las ofrecemos, acérquense a nosotros, convivan con nosotros, pregúntenos y les iremos dando respuesta y solución a muchas cosas, y sobre todo el ofertarles cursos, talleres y sobre todo técnicas y ejercicios vivenciales que requieren nuevamente nuestros chavos para reintegrarse. Todo el desorden que está ahí se puede reordenar. Los niños tienen ganas, tienen el deseo, tienen las habilidades, tienen las competencias. Pero si no tenemos el tiempo o le ponemos excuso al pretexto económico, pues no vamos a lograr lo que queremos. Vienen tiempos mejores, solo que si no están preparados, seguirá hasta la fecha de como cuando yo era niño. Todo es muy difícil y muy grave en este problema. Yo recuerdo escuchar que siempre hay graves problemas, son tiempos difíciles, toda la vida ha habido tiempos difíciles. Ahorita estamos en tiempos posibles y serán difíciles igual si no queremos hacer algo. Se les invita, nuevamente reitero, mi nombre es Gonzalo Humberto Morales Serrano, los esperamos en este su espacio para que hagan sus preguntas, para que soliciten posibilidades de alguna entrevista un poco más amplia y decirles cómo podemos, qué necesitamos, qué requerimos y hasta dónde nuestras opciones y posibilidades van al último lugar del mundo o al infinito y más allá, se dice a través de Disney, a lograr lo que queremos. Muchas gracias.